Muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida. Buenas noches, paz y bien. Paz y bien para todos y todas en esta noche. El Centro de Formación y Acción Social, Fray Gabriel Gutiérrez, les da una cordial bienvenida a nuestra sesión de cierre de este año. Como les decía, en esta semana teníamos 2 sesiones pendientes para cerrar por lo menos por este año. Y recuerden que estamos retornando a nuestras sesiones el 24 de enero para poder dar cierre a nuestro diplomado en los primeros meses del año que viene. Nuevamente, bienvenidos a todos y todas. En esta noche nos acompaña Fray Jonatán Córdoba Arias, OFM. Fray Jonatán es licenciado en Filosofía y en Teología de la Universidad San Buenaventura, sede Bogotá. Él es especialista en Comunicación Audiovisual de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali. Es religioso y sacerdote franciscano de la Orden de los Hermanos Menores, asesor de la Escuela Permanente en Doctrina Social de la Iglesia de la Asociación Misioneros de la Juventud. Ha realizado estudios de espiritualidad, teología pastoral y estudios de planeación estratégica en procesos de pastoral juvenil en la Central de Juventudes. Pertenece al Seminario Permanente en Doctrina Social de la Iglesia de la Conferencia Episcopal de Colombia. Fue formador de pastoral misionera en la Comisión de Misión y Evangelización en la Conferencia Episcopal. Fue secretario del Consejo Nacional de Laicos del Departamento del Estado Laical de la Conferencia Episcopal de Colombia en el trienio 2013-2015. Ha participado en congresos de laicos, sacerdotes, en escenarios universitarios e instituciones eclesiales. Ha participado como ponente en la Universidad de Gran Colombia, la Universidad de Santo Tomás, Universidad Minuto de Dios, Universidad de San Buenaventura. Le damos la bienvenida a Fray Jonatán. Gracias por acompañarnos. Sé que también es un hombre amante de la doctrina social de la Iglesia, estudioso de la doctrina social de la Iglesia, y por eso está aquí también como uno de nuestros profesores. Gracias por acompañarnos en esta noche y bienvenido, Fray Jonatán. Estamos sin sonido. Nada. No tenemos sonido. Lo vemos, pero no lo escuchamos. Algo pasa. No, no hay sonido. Bueno, va a volver a ingresar. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Mientras llega Fray Jonatán. Bien, Miguel, trabajando mucho. Ay, pero bien, Adriana. Muy bien, desde tu oficina Sí, estás hoy también, sí. sí, estoy en otra de las empresas, entonces en Estás, camino aquí. estás En muy las contables juiciosa. trabajamos duro estos días y Estás muy juiciosa. toca. No, pero rico, qué bien. Importante que tengan trabajo. Imagínate, tanta gente sin Bendecido por trabajo. montones con Dios, sí. Es No, verdad. imagínate. Eso sí, mientras más salga trabajo, mejor. Sí, eso es muy importante por esta época que mucha gente no tiene empleo, imagínate. Sí, sin Complicadísimo. dejar de vivir, que es lo que he empezado a echar para atrás, menos un ritmo de trabajo. No, eso no se puede, eso no se puede. Debe ser trabajo y estudio, juiciosos. Verá que eso salimos adelante. Ah, bueno, muy bien. ¿Quién más está por ahí? Saludos, Miguel. Estamos bien, gracias a Dios. Ah, qué bien, Jimena, gracias. Bienvenida. Qué bueno. ¿Quién más por ahí? Pues, Buenas noches, Miguel y compañeros. Saludándolos Fabián, desde bueno, Barranquilla. Todo muy bien por acá, gloria a Dios. mucho calor. No, esta es temporada de brisa. Ah, bueno, Entonces, sabroso. es fresquito, sí, señor. Es bien rico el clima por acá en esta época. Por fin, porque eso ya es caliente a toda hora. Yo cuando voy a Barranquilla, eso salgo corriendo. No, ya Sí. cuando dura uno bastante tiempito ya le coge la dinámica del clima, pero sí, al comienzo es fuerte.
Pero después ahorita de los... lo que es diciembre es lo que llaman las brisas locas. Sí, 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 sí. Sí, señor. Fray Jonathan sigue sin sonido. Es que no me aparece el micrófono ahí, no me aparece el sonido. Miguel, tengo que salir un momentico y ya vuelvo a ingresar, por Dale, favor. dale, Jimena, tranquila, tranquila, Jimena, dale. De pronto, cuando está ingresando, Fray Jonathan, hay que darle, abrir con el sonido del computador. Cuando ingrese le va a preguntar que si con el sonido del computador le va a hacer que sí, para que no tenga dificultades. Porque aparece solamente la cámara. O sea, quiere decir que no tiene micrófono de entrada. Ahora sí aparece el micrófono, lo abrimos. Ok, qué pena con ustedes. No, Saludo franciscano de paz y bien, Miguel Ricardo. Muchas gracias por tu presentación y tu invitación y aquí disponibles para comenzar este momento de reflexión, de discusión y de diálogo. bueno, bienvenido. Ahí lo acabo de hacer como anfitrión por si tienes alguna presentación. En la parte de abajo está compartir pantalla. Perfecto. Compartir pantalla. Me dices que... Ok. Si es una flechita verde, te aparece ahí, dices compartir pantalla. Y lo importante es que tengas el archivo abierto y ya lo puedes ver y puedes compartir. Ok. ¿Me avisan por favor si ahí se ve ya? No, todavía no. No, ok. Todavía Ya no un se ve. momento. Compartir pantalla. A ver, miremos dónde estará esta posibilidad. Es que tengo un computador un poco nuevo, entonces estoy aprendiendo. Ah, ok. No, pero es que es Android o es Mac. Office. Mac, sí. No sé en Mac, pero normalmente compartir pantalla en la parte de abajo inferior aparece en la parte inferior. Vamos a ver. Por acá, transcripción, salas en grupo. No, es una flechita verde. Una flecha verde. Una No sé cómo. flecha verde. Sí, es una flecha verde. Te aparece en la parte inferior. Aparece micrófono, el video, seguridad, participantes, votaciones, reacciones. En todo ese combo ahí aparece. Ok, sí veo esto que me dices, seguridad, participantes, chat, más. Una flecha verde. Bueno, da clic en más. Da clic en más a ver si te aparece compartir pantalla. Ok. Ok. Bien, muchísimas gracias a todos por su atención y por estar presentes en esta última sesión de este año, de este diplomado, el ABC del pensamiento social de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia. En realidad, pues, es un momento muy importante para nosotros que pudiéramos visualizar todo este proceso que hemos denominado, digámoslo así, un marco de lo social en el campo teológico y doctrinal de lo que implica pensar la doctrina social de la Iglesia. Para ello, pues, el día de hoy compartir con ustedes dos grandes bloques temáticos dentro de este marco del diplomado. Inicialmente, la doctrina teológica y el pensamiento teológico de Benedicto XVI como figura
magisterial, no solamente desde el punto de vista de su pontificado, sino también desde su misma estructura de pensamiento como teólogo, porque ya lo diremos en el recorrido de esta conferencia, darán ustedes cuenta que no estamos solamente ante un papa que ha hecho un pontificado más bien corto a juicio de algunos, sino que estamos ante la figura de un teólogo por excelencia. Y esto implica que estamos ante la visión, porque tendríamos que decirlo categóricamente, estamos ante la visión de un teólogo a la par de el mejor teólogo del siglo XX, como lo clasificó precisamente la escuela Habermas, como lo clasificó todo el pensamiento alemán posterior al siglo XX y como está posicionado en este momento dentro del marco de la doctrina social de la Iglesia. Por lo tanto, al acercarnos a la figura de Benedicto XVI, tendríamos que tratar de posicionar su visión teológica como teólogo del siglo XX y gran docente en este marco de lo social, en donde veremos algunas diferencias y vertientes totalmente distantes del modo como de pronto se pudo abordar su doctrina y su teología en momentos anteriores, y intentaremos hacer ya a modo de una síntesis sistemática todo lo que tiene que ver con las conferencias latinoamericanas como gran parte de este aporte social y diría yo más coyuntural e importante de todo lo que se denomina dentro de la Iglesia doctrina social. Como estamos ante un ABC, me ubico entonces dentro de dos grandes como metodologías. Metodología de síntesis, más de carácter introductoria y por lo tanto de una visión holística de estas conferencias, puesto que el tiempo efectivamente no da para entrar en detalle de los marcos históricos, el marco teleológico de cada una de estas conferencias y a su vez pensar un poco todo lo que tiene que ver con el marco del pensamiento propio de la Iglesia de la doctrina social. El aporte que estas conferencias nos dan, no tendríamos el tiempo, digámoslo así, suficiente para poderlo expresar de forma capital. Sin embargo, sí vamos a intentar posicionar el tema de la doctrina social de la Iglesia desde lo que nos aportaron estas conferencias y de cuál es ese raigambre social que existe dentro de las conferencias señaladas. Ese es un poco los dos espíritus que nos van a congregar hoy. El marco teológico y doctrinal del Papa Benedicto, y a la luz de él vamos a ver cómo este pensamiento del Papa Benedicto fue permeando parte de la eclesiología, no solamente de Puebla, no solamente de Santo Domingo, sino específicamente de Aparecida, y desde allí vamos a ir dando como las grandes síntesis de lo que nos arrojaron estas conferencias latinoamericanas. Dada esa propuesta, entonces, los invito para que comencemos este momento inicialmente diciendo lo siguiente, que cuando estamos hablando de Benedicto XVI, tenemos que partir específicamente de dos grandes formas de pensar en la teología de Benedicto XVI. Ante todo, tenemos que ver a un Benedicto que es teólogo. Y esto implica que antes de verlo en su figura como papa, tendríamos que devolvernos un poco en el tipo de teología que subyace a este pensador. Subyace dos grandes teologías. Uno, el pensamiento sucesivo de Karl Rahner como teólogo del siglo XX, con quien Benedicto XVI, en su momento Joseph Ratzinger, tiene no solamente gran cercanía, sino con quien se da prácticamente un debate permanente de todas sus ideas. Entonces, inicialmente tenemos a un papa que
como teólogo, está siguiendo parte de las coordenadas de la teología raneriana, como le llamarán algunos, y esta teología de Karl Rahner le va a llevar o le va a conducir a él a entrar en unas dialécticas permanentes. Para algunos, si de pronto no están asociados con la palabra dialéctica, significa más como una tensión de tipo de pensamiento, de ideas, de una especie de fricción permanente entre ideas que van y vienen y que se debaten todo el tiempo. Esta dialéctica o tensiones argumentativas son las que están permanentemente en la forma de pensar de Joseph Ratzinger. Y la segunda, digámoslo así, que subyace a su pensamiento, el segundo modo retrospectivo de leer su teología es que es un papa apologeta. Esto implica que como teólogo él está todo el tiempo intentando demarcar un camino de defensa de los grandes principios que la Iglesia ha acompañado a lo largo de su historia. Dado que, saben ustedes, que lo que hace el Papa, siendo teólogo, profesor en Múnich, profesor también en Roma, lo que él hace es seguir el camino de una visión más desde la teología de la doctrina. No tanto es una teología que sigue caminos, digámoslo así, de teologías emergentes, sino que él está llevando el camino de la doctrina propia de la Iglesia. Y este trasegar propio de la Iglesia en Joseph Ratzinger se convierte casi que en una forma de apología cristiana. Por eso, parte de las características del Papa es pensarse como un teólogo apologeta. Él va a decirlo en uno de sus grandes textos que se llama Luz y el Mundo, va a decir, me considero un apologeta de lo que he recibido. Y esta visión de considerarse apologeta de lo que ha recibido es lo que le facilita a él o le posibilita a él poderse posicionar como después del cargo que va a ocupar como encargado de la prefectura para la doctrina y la congregación de la fe. Entonces tenemos de todo a un Benedicto XVI con una tensión dialéctica de la teología contemporánea y la teología moderna del siglo XX en confrontación específicamente con Rahner y todos sus seguidores, y tenemos a un Benedicto XVI posicionado como un teólogo de apología cristiana. Estos dos efectos subyacentes de su teología es lo que nos va a permitir entonces hoy mirar este camino que les propongo. Inicialmente, la doctrina social de la Iglesia desde la visión misma de Benedicto XVI. Luego entraremos entonces a ver el camino que yo le he denominado camino profético de transformación en el marco de las conferencias latinoamericanas, y luego haremos como ya una especie de síntesis de estas dos, tanto Benedicto como las conferencias, a lo que le he denominado oblación por la verdad, retos y frutos de la doctrina social a la luz de las conferencias latinoamericanas. Esta es entonces la propuesta que les traigo hoy, y para ello, pues comencemos diciendo que es entonces en Benedicto XVI como tal la doctrina social de la Iglesia desde su magisterio. Teniendo, como les dije, como telón de fondo la tensión dialéctica teológica con toda la visión de Karl Rahner y sus amigos y la visión apologeta cristiana en la cual se posiciona Benedicto XVI. Primero que todo decir que para Benedicto XVI la doctrina social de la Iglesia debe partir desde una vía negativa. Él encuentra que para poder afirmar lo que la doctrina social es, primero tenemos que tratar de clarificar lo que no es. Este camino de la vía negativa, muy desde la línea de todos los teólogos de la medievalidad, del periodo clásico y sobre todo de la Nouvelle Théologie del siglo moderno, ese mismo camino que de alguna manera está siguiendo el Papa Benedicto XVI. Y él se pone ante todo en la posición de decir, si queremos clarificar qué es, qué afirma, en qué consiste una doctrina social desde mi magisterio,
prefiero primero decir, porque entendiendo el qué no es por la vía negativa, podemos llegar a deducir casi que desde un proceso deductivo, que es entonces la doctrina social de la Iglesia. Lo primero que dice entonces, para partir del qué no es, en el magisterio de Benedicto XVI, la doctrina social de la Iglesia no puede ser entendida como un cúmulo de ideas o conceptos abstractos sin posibilidad de aplicación. Esto obedece a esta manera de entender la categoría de historia en Benedicto XVI, porque para Benedicto XVI la historia no es el cúmulo de situaciones abstractas, el cúmulo de ideas o teorías que se pueden abstraer en conceptos, sino que para Benedicto XVI el modo como se debe aplicar una doctrina que hable de lo social debe ser de carácter intrahistórico. ¿Qué significa esto? Que lo social está dentro de la historia y no fuera de ella. Porque si estuviese fuera, entonces dice él, corremos el peligro de comenzar prácticamente a hacer abstracción, conceptualización de lo social. Segundo, la doctrina entendida desde lo social no es un documento único que contenga verdades absolutas. Y esto es importante porque pudiésemos caer, ya seguro ustedes lo han visto en este diplomado, en la parte introductoria, que uno de los grandes peligros de pensar lo social es darle un carácter absoluto. No se puede absolutizar, digámoslo de esta manera, no es posible absolutizar lo social, porque cuando absolutizamos lo social, lo que estamos es determinando una forma fundamentalista de leer la realidad. Y digamos que en la visión teológica de Benedicto es imposible absolutizar la realidad. Por lo tanto, no es un cúmulo de ideas abstractas, no es un cúmulo de ideas absolutas, no es un cúmulo de ideas que se puedan fundamentar en términos de ideas inamovibles o ideas que no se puedan, comillas, negociar dentro del campo social. Es un entramado de lo social que no puede ser absolutizado. Siguiente. ¿Dónde quedamos? A ver. Algo pasó con la presentación. No la vemos. ¿La estamos viendo? ¿Alguien me confirma si la estamos viendo, por favor? ¿La están viendo o no están viendo la presentación? Se ve una ventana. La primer diapositiva. ¿No se ve? No, no se está viendo. No se está viendo. Ok. Se está compartiendo pantalla, pero no es la presentación. Es como ahí, un correo. Ahí. Ahí la está. página 1. ¿Ahí sí está? Sí, Ahora dice, sí. no hay recursos en el curso de... Ok, ahí sí está. Perfecto. Perfecto. ¿Pudiéramos devolvernos un poco, Miguel Ricardo, por favor? ¿Más? Sí, devolvernos. Ok. Perfecto. Ahí vamos. Ahora sí, la siguiente diapositiva. Bien, les decía entonces, primero no es un cúmulo de ideas abstractas, segundo no es un cúmulo de ideas que se puedan absolutizar, tercero, entonces, no es una constitución dogmática de normas o reglamentos sociales. Para Benedicto XVI, pensar lo social no puede entrar dentro de un campo dogmatizante, porque lo dogmatizante, de alguna manera, se va constituyendo, como les estoy afirmando desde el principio, en una especie de bloque inamovible. Y para él, pensar lo social, si bien tiene un contenido doctrinal, porque obedece a un tipo de filosofía y de teología cristiana, no se puede reducir a un campo de lo dogmático. Lo dogmático, entendido en el lenguaje de la iglesia, recuerden ustedes, se refiere a todo este cúmulo de ideas o de verdades que son intransferibles y que no pueden ser, digámoslo así, refutadas. En el caso concreto de Benedicto XVI, él está planteando que cuando vamos a pensar
La doctrina como social de la iglesia no se puede pensar en términos de dogma, pero tampoco se pudiese pensar que es una regla constituida o hecha por alguien para que pudiera ser aplicada a la sociedad. Porque esta forma reglamentaria, dogmatizante de entender lo social no nos va a permitir discutirlo. De allí que entonces no puede ser entendido el marco de lo social desde un ambiente dogmatizante y tampoco desde un ambiente heterónomo o normativo, desde alguien que habla y una sociedad que escucha. Tampoco es un constructo personal e intransferible de un pensador específico o un autor específico. Esto él lo está diciendo, recuerden ustedes que él está, ¿sí? Ya. Ya. Esto él lo está planteando, recuerden ustedes, siguiendo las coordenadas de lo que está ocurriendo, ya lo vamos a ver más adelante en la conferencia de Medellín. Porque efectivamente en Medellín, en el año 1968, específicamente cuando comienza esta conferencia, que es el 24 de agosto de 1968, allí él encuentra que hay algunos tipos de ideas que están surgiendo de personas o de líderes de forma individual. Y estas ideas empiezan a hacer como una especie de eco profundo en los documentos conclusivos de Medellín. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Y al ver él que estas ideas un poco personalistas estaban quedando dentro del carácter de los documentos, encuentra que tal vez no podríamos pensar que la doctrina social de la iglesia se quede como una construcción, como lo llamo yo acá, un constructo personal e intransferible de autores específicos. Es, ante todo, la doctrina social, vamos a verlo más adelante, un compendio de reflexiones que a juicio de Benedicto deben ser discernidas a la luz del evangelio con el tiempo y a la luz del tiempo con el evangelio. Esta síntesis o este binomio para él va a ser muy importante. Por lo tanto, plantear que la doctrina obedezca a un constructo personal intransferible puede hacer caer al mismo pensamiento social de la iglesia en una desviación unipersonal, individual, y un poco también inadmisible a su juicio de pensar. Siguiente. Tampoco para Benedicto XVI pudiéramos entender la doctrina social de la iglesia como una ampliación de una ideología en el marco social. Claramente hay un riesgo y Benedicto lo va a advertir. Si queremos pensar lo social, tenemos que tratar de diferenciar entre ideas sociales e ideologías sociales. Saben ustedes, de pronto algunos acá, de pronto no están muy familiarizados con el marco filosófico, sin embargo les doy una ideita pequeña sin querer de pronto enredar. Pero recuerden ustedes que las ideologías tienen como característica fundamental que toda ideología subyace en una forma dictatorial de poder enraizar y arraigar una idea. Por lo tanto, las ideologías pasan por el fenómeno del fundamentalismo y este fundamentalismo conlleva a que las personas, los seres humanos que siguen o que están conducidos por estas ideologías caigan en actitudes un poco dictatoriales, un poco asemejarlas a una sociedad que se quiere como dejar conducir por un cierto sectarismo y por una sola manera de entender la realidad. El peligro de las ideologías, va a decir Benedicto XVI, es que todas subyacen o en el relativismo absoluto o el fundamentalismo absoluto. Y estos dos peligros, tanto del relativismo, categoría trabajada por Benedicto XVI casi que durante todo su magisterio como papa y toda su teología como cardenal y como prefecto para la doctrina de la fe, va a plantear el relativismo como una de sus categorías fundamentales de alto alcance. Y este alto alcance del relativismo va a tener efectos ideológicos dados claramente, ustedes lo sabrán, en el nazismo, en el socialismo, en el comunismo y, por qué no, también decirlo, en
las formas eufemistas de entender las dictaduras sociales. Dice Benedicto, una ampliación de una ideología en el marco social no nos permite reflexionar lo social, sino someternos a las ideas de otros. Por eso tampoco puede ser entendida la doctrina social en el marco del pensamiento de Benedicto XVI como una reflexión aislada de los hechos y de los acontecimientos históricos. De hecho, pensar la realidad desde esta visión de hechos aislados o acontecimientos históricos aislados es lo que nos ha llevado a fragmentar el marco de lo social. Va a decir el Papa Benedicto XVI en uno de sus documentos, segundo año de su pontificado, en la homilía cuando estaba celebrando en el marco del Congreso de las Comunicaciones Sociales, va a decir, toda ideología social es fractura epistémica de lo social. Toda ideología social es fruto de una fractura epistémica de lo social. ¿Qué significa esto? Propiamente que cada vez que queremos pensar lo social desde un marco ideológico, dictatorial, fragmentado, que sectoriza, que particulariza solo una manera de ver la realidad, no nos va a permitir unir aquellas ideas que buscan lo común. Uno de los principios de una de las conferencias latinoamericanas, lo voy a señalar, sino que nos fracturan. Y esta fractura no nos permite leer el acontecimiento histórico desde la totalidad, sino que nos lo permite leer de forma fragmentada. Ya lo habían señalado los filósofos de la sospecha en el siglo XX y en el siglo XIX, finales del siglo XIX, cuando habían planteado que en el fondo la sociedad es una sociedad fragmentada y fragmentaria. Toda la sociedad está reducida a modos de ver y estos modos de ver son múltiples, son heterogéneos, son plurales y por lo tanto pensar que la historia y el cosmos tienen un principio, un nudo y un desenlace único y definitivo, ya es imposible que se vea pensado en el mundo de hoy. Sin embargo, esta mirada un poco totalizante de la sociedad, si bien pudo haber hecho un bien en un momento histórico dado, ya no es el modo de entender el mundo hoy. Por eso, es una sociedad que es fragmentada, pero también fragmentaria, porque además de que está tan particularizada, esas mínimas partículas de entender lo social se van agudizando cada vez más. Pongamos un ejemplo sencillo, a ver si esto no suena como tan abstracto. Recuerden ustedes, la medicina general se encargaba de analizar un solo síntoma y a la luz de ese solo síntoma podía el médico entender lo que estaba pasando con toda la fisonomía del cuerpo humano. Ya no. Ahora tenemos que tener no solamente el que ve el órgano específico, sino que ese órgano específico tiene que tener otra especificidad del mismo órgano y esa especificidad otra especificidad. Es decir, ya cuando usted va por un dolor de cabeza, usted ya no necesita un médico general, sino que usted además del médico general necesita el neurólogo y además del neurólogo necesita el médico encefalógrafo y necesita además el médico encargado de la vena tal, de la partícula tal, de la neurona tal. Pues bueno, ese modo un poco como coloquial de ver el mundo de la medicina es lo que ocurrió en el siglo XIX y finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Una sociedad que se fragmentó y esta dimensión fragmentaria y fragmentada de la sociedad se singularizó a tal punto en que un hecho social se aísla para ser analizado e interpretado. Y aislado totalmente de la realidad, va perdiendo la dimensión holística de la sociedad. Pues bueno, ahí es donde se da lo que llama Benedicto XVI una fractura, una herida a lo social, porque hemos hecho unas reflexiones aisladas de hechos y de acontecimientos históricos. No es esto la doctrina social de la Iglesia. Ya van ustedes entonces entendiendo y van viendo la sugerencia. Hay que ver tal vez una dimensión holística de lo social y no una dimensión fragmentaria de lo social. Bien, no es tampoco entonces un recurso ni discurso estratégico de la Iglesia para optar por el poder. Frase
demasiado fuerte planteada por Benedicto XVI en otro de sus textos maravillosos, siendo teólogo, denominado El don de la verdad, texto que Benedicto XVI trabajó muchísimo cuando surgió la así llamada teología de la liberación, donde él prácticamente fue el primer papa y en ese momento el primer cardenal en señalar que la teología o la así llamada, comillas, teología de la liberación, lo que estaba produciendo no era tal vez una liberación total y real del ser humano, sino que era una teología que de pronto podía estar haciendo de su discurso un recurso estratégico para optar por el poder. Al parecer, es el primer teólogo que señala que si bien él tiene una visión benévola de la teología de la liberación, que va a ser gran plataforma histórica para plantear la doctrina social, no es un discurso estratégico pensado casi que milimétricamente para optar por el poder. Y esto lo deja claro en este texto llamado El don de la verdad, donde va a decir específicamente Joseph Ratzinger que la verdadera libertad es aquella que me libera primero del poder y no me somete a la libertad para obtener más poder. La doctrina social de la Iglesia, a juicio de Benedicto, no es una doctrina en sentido riguroso del término. ¿Por qué? Porque la categoría de doctrina tiene unos parámetros y estos parámetros son beber de lo que se denomina las fuentes de la revelación. Para la Iglesia, recuerden ustedes las fuentes de la revelación, que son el magisterio, la tradición y la escritura. Estas tres fuentes de revelación son lo que van constituyendo históricamente, en términos de evolución procesual y progresiva, la doctrina. Por lo tanto, si sometemos lo social a un marco de doctrina, tendría que estar y entrar dentro de estas tres fuentes. Dice el Papa, si bien entran dentro de las tres, porque todo lo social tiene escritura, todo lo social tiene magisterio y todo lo social tiene tradición, historia, pues no puede ser determinada por estas tres fuentes de revelación. Por eso en sentido real del término no pudiese ser entendida como doctrina en términos de las fuentes de revelación, pero sí tienen marco doctrinal porque las fuentes de la revelación lo aportan. Tampoco es una simple aspiración filantrópica. Recuerden ustedes que la palabra filantropía, desde su sentido básico del término, significa amor por el ser humano, solo por el hombre en sí mismo. Sin embargo, desde el marco en el cual lo está viendo el Papa Benedicto es como una aspiración que yace, subyace, inicia, se desarrolla y termina en lo netamente humano. Dice allí, si la doctrina social de la Iglesia se nos convierte en una visión solo de aspiración filantrópica, pues tanto la Iglesia como toda su constitución primaria y su constitución histórica, digamos en términos escalonados de cómo la Iglesia se ve históricamente, terminaría siendo una obra de tipo social. Lo que ya el Papa Francisco después, ya ustedes lo habrán escuchado o reconocido, será simplemente un grupo de fieles que constituimos la mejor ONG más grande del mundo. Pero esto ya lo había señalado Benedicto XVI en su magisterio cuando dice que la doctrina social de la Iglesia no es una simple aspiración filantrópica. Tampoco es un mensaje excluyente o parcial, porque lo social, como les digo, no puede ser visto de forma fragmentaria, sino que lo social tiene una dimensión holística real. Y es una dimensión holística real porque debe constituir al hombre en su totalidad. Nosotros, digamos, en nuestro lenguaje coloquial estamos muy familiarizados con parcializar, con fragmentar, con excluir una idea y manejarla solo a ella. Digamos que cuando queremos pensar lo social desde la visión teológica de Benedicto, es imposible parcializar el modo como se entiende lo social. Sigamos. Siendo así, llegamos entonces al marco fuerte de qué es lo que va a comprender Benedicto a la luz de toda su doctrina y desde su magisterio propiamente. Ante todo, si esto que les acabo de señalar no es la doctrina,
Entonces, ¿qué vendría siendo? Primero que todo es, a juicio de Benedicto, un compendio de reflexión y de acción. No es posible reflexionar lo social sin actuar dentro de él. Y por eso es un compendio de reflexión y de acción que deriva del magisterio, como les decía, deriva de él, no está subsumido rigurosamente a él, pero deriva de él. Y por lo tanto, como fuente de revelación, para el pueblo de Dios requiere ser comprendido y analizado. Saben ustedes que la doctrina social de la Iglesia no se reduce a documentos. Sin embargo, hay compendios que van señalando los caminos de acción y reflexión que ésta tiene. Y estos compendios se van actualizando, renovando a la luz de todos los documentos eclesiales. Quiero compartirles que el último compendio que me ha parecido y señalado como un poco más actual fue el que hizo el Pontificio Consejo de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Colombiana. Se los presento un poco acá, que se vea, compendio de la doctrina social de la Iglesia de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Colombiana. Me llamó profundamente la atención porque es un compendio que nos está intentando demostrar, salió en el año 2007 con otra edición en el año 2012 y otra edición en el año 2017. Entonces tenemos ya una tercera edición de este compendio en donde se ha venido actualizando procesualmente, donde se afirma claramente que la doctrina es ante todo reflexión y acción, y pues efectivamente ya me intuirán, el gran autor de él mismo fue en parte bibliográficamente para su diplomado, espero que les sirva, fue Benedicto XVI. La doctrina social entonces para Benedicto es una tarea que ante todo se desarrolla dentro de la iglesia y fuera de ella. Y si es una tarea, compromete el ejercicio humano. Aquí hay una antropología positiva que se deriva de la teología de Benedicto XVI, porque el ser humano, positivamente hablando, es ante todo un ser que se desarrolla. Él no ve el ser humano como un producto acabado, totalizante, completo, sino que él ve, y en esto comparte una visión un tanto de carácter heideggeriana, muy propia de su teología, la teología del ser de Joseph Ratzinger. La teología del ser va a decir, el ser es ante todo un ser que se va moviendo, que va apareciendo, que va evolucionando. Y por lo tanto el ser humano en sí mismo, él como ser humano es tarea. Y es tarea que se desarrolla dentro y fuera de su ser comunitario, que es la iglesia. Por lo tanto, para Benedicto, la manera de entender la iglesia es en términos de tarea. Y el ser humano es la primera tarea en sí mismo. Es decir, antes de que el ser humano pretenda ir a lo social, a transformar el mundo, a devorarse el mundo, a cambiar los sistemas políticos, los sistemas religiosos, los sistemas culturales, económicos, etcétera, dice Benedicto, ojo, toda sociología es primero una antropología. Maravillosa esta manera de entender. Miren, se los repito, toda sociología es ante todo una antropología. Es decir, que lo primero que tenemos acá es que lo social se desarrolla en el ser humano primero que todo. Es decir, él es el primer ser integral de su propio desarrollo. Por eso el Dasein, que es el término que usa Heidegger y que va a seguir después Benedicto con la categoría de ser integral, es primero que todo él, el que debe desarrollarse. Por lo tanto, lo social no va primero hacia afuera de la iglesia, sino que lo social va primero hacia adentro, porque lo que tenemos es a un ser humano. Entonces, parte de una antropología positiva, porque el ser humano es el primer núcleo de su propio desarrollo. Esto es fantástico y yo me emociono un poco, perdónenme esta emoción, pero es una manera muy distinta y muy distante de comprender lo social, porque nosotros hemos a veces pretendido pensar que lo social solo está volcado sobre las realidades y las estructuras de afuera. Y lo que va a decir Benedicto es cuidado, porque lo primero que tenemos que analizar es la estructura interna del propio ser humano. Él es el primer ejercicio
que debe ser desarrollado, trabajado, entendido el ser humano como tarea misma. Y por eso, como es tarea misma, es el primero en entenderse como sujeto social. Y entendido como sujeto social, entonces puede ir hacia afuera a transformar lo demás. Interesante. Primero, digámoslo de esta manera, claramente, ya categóricamente, como lo plantearía el Papa, no hay sociología auténtica sin antropología integral. Lo repito, no hay sociología auténtica sin antropología integral. Transformar el mundo, transforma el ser humano. Bien, la doctrina social entonces nace del evangelio para ser evangelio viviente, frase que Benedicto XVI va a plantear en una de sus obras en Jesús de Nazaret, donde va a plantear que Jesús como ser histórico es evangelio viviente. Esta ustedes sabrán por nuestra tradición franciscana, es una adjudicación que le han hecho a Francisco de Asís, pero al primero al que le hicieron esta adjudicación fue al mismo Jesucristo. Jesucristo era el evangelio viviente. Por lo tanto, Francisco, Edad Media, como uno de los grandes seguidores de Cristo, se convierte en digámoslo así, el merecedor de este atributo de Jesús, del Jesús histórico, evangelio viviente. Otro de los textos que es fundamental, seguro ustedes ya lo han discutido, Benedicto lo va a recordar, fue uno de los que mandó estrictamente perteneciendo a el Pontificio Consejo para la Prefectura de la Congregación de la Fe. Fue el primero que en esta prefectura sugirió el así llamado 12 trascendentales sociales. Y en este texto, que parte de él, ustedes lo saben, y si no, pues el día de hoy me gustaría que lo pudieran profundizar. Quien mandó hacer este texto de los 12 trascendentales sociales, se lo atribuyeron al Papa Juan Pablo II, pero no es así. Ya venían trabajando en los documentos con el Papa Juan Pablo, pero quien estaba detrás de cámaras, digámoslo así, un poco detrás del espejo, era Benedicto XVI, en ese momento Joseph Ratzinger. Y es él quien manda a hacer este texto llamado 12 trascendentales sociales. Y va a decir allí él, en su pensamiento doctrinal como Papa, que ante todo la doctrina social de la Iglesia está llamada a revisar de modo inicial estos 12 trascendentales sociales. Porque en cada uno, ojo como lo está llamando, trascendentales sociales, en cada uno hay una forma de ascenso de lo social. A eso se está refiriendo trascendental, a las formas de ascenso, de evolución, de comprensión teológico-histórica del marco de lo social. Y por eso son documentos magisteriales, algunos encíclicas, otros cartas apostólicas, en los que la Iglesia ha considerado el trasegar del hombre. Este trasegar del hombre, dado en Rerum Novarum, Quadragesimos Annus, Mater et Magistra, Pacem in Terris, Gaudium et Spes, Popularium Progressio, 80ª Advenis, Evangelii Nunciandi, Labores Exercen, Solicitudo Rei Socialis, Centésimos Annum y Christus Fidelis Laici, se puede sintetizar de manera casi que pragmática lo que es o lo que siente la Iglesia que es lo social. Efectivamente, saben ustedes que hay 3 encíclicas que actualmente han sido abonadas a esos trascendentales sociales. Por lo tanto, ya no tendríamos ni siquiera que hablar de 12 trascendentales sociales, sino que tendríamos que hablar de 15 trascendentales sociales. Y aquí aparecen, pues, 3 que para el Papa mismo, Benedicto XVI, y para el Papa Francisco posteriormente, se deben suscribir dentro del pensamiento social de la Iglesia. Estoy hablando específicamente de Perfecta Caritatis, que es del mismo Benedicto XVI. Estoy hablando de Laudato Si, el Papa Francisco, y estoy hablando efectivamente
de Fratelli Tutti de Papa Francisco. Estas tres se van convirtiendo en nuevos trascendentales sociales para el mundo de hoy, en nuevos trascendentales sociales. Y es en estas encíclicas donde quieren el pensamiento de Benedicto ir subrayando los elementos fundamentales de lo que estamos llamando doctrina social. ¿Qué más nos va a plantear el Papa? Y aquí voy cerrando el Papa Benedicto para ir entrando en las conferencias latinoamericanas. ¿Qué más nos va a decir es lo social? Ante todo, es un pensamiento que nace del Evangelio para ser evangelio viviente, que busca humanizar el ejercicio de la autoridad en los contextos sociales, teniendo como concreción un ideal perfecto de hombre que tiene como referencia a Jesucristo. Continuemos. Jesucristo se convierte entonces en la manera concreta de comprender al hombre, porque es el modelo perfecto de hombre, lo saben ustedes. Sigamos. Y en ese sentido, humanizar el ejercicio de la autoridad es posible en tanto que existe una corriente de pensamiento universal. Para el Benedicto XVI, lo doctrinal es en tanto que hay una corriente de pensamiento que abarque universalmente al ser humano. Y por eso es una apuesta y propuesta que va más allá de lo meramente humano, porque si el referente es Jesucristo, entonces lo social va más allá del humano. Recuerden ustedes que él decía que no podía ser una aspiración de carácter filantrópica, por lo tanto es una aspiración de carácter teológica. Y desde allí entonces, la doctrina es un espacio de diálogo que tiene una misma misión y es categoría fundamental del Papa Benedicto, la dignidad del hombre. Dignidad que ha sido trabajada, saben ustedes, por muchos teólogos anteriores a él, pero que él va a ponderar casi que como una categoría más que fundamental, una categoría transversal, va a atravesar todo su pensamiento, diciendo que no hay otra manera de ser dignos que dignificando a Jesucristo en nosotros. Y por lo tanto, pensar en la dignidad del hombre es pensar en lo que haría Jesucristo por ese ser humano. Y de allí entonces el Evangelio pasa como un momento que es netamente individual a ser un momento también personal y colectivo. Estas tres diferencias categoriales las va a hacer Benedicto XVI en otro de sus textos que se llama La Escatología, una altura cristiana, en donde él va a plantear que el ser humano debe pasar de lo individual a lo personal y de lo personal a lo colectivo, entendiendo que lo individual es una forma casi que solipsista de entender lo humano, lo personal es darle rostro, identidad, por eso somos personas, no solo seres humanos, sino personas, y teniendo rostro e identidad, podemos entonces abrirnos a lo comunitario, a lo colectivo. Este es otro señalamiento importante de su magisterio. No es posible combatir el relativismo moderno si no entendemos la comunidad cristiana como sucesora de la profecía evangélica. No es posible entender el relativismo y combatir el relativismo moderno si no es posible entender a la comunidad cristiana como la primera, y ojo con esto, la primera encargada de poder volverle a dar dignidad al ser humano, porque el evangelio finalmente es el proceso de dignificación del ser humano. Qué rico que ustedes hoy pudieran de pronto quedarse un poco con esta nueva idea. Evangelio es igual a proceso de dignificación del ser humano. Porque es que nosotros estamos de pronto muy habituados, y perdónenme, no quiero adquirir susceptibilidades personales, pero estamos de pronto muy habituados a comprender lo evangélico desde lo divino, desde un carácter divinizante. El evangelio es Jesucristo mismo, el evangelio es la buena nueva, el evangelio es los sacramentos que Dios nos da a través de Jesús, el evangelio es el anuncio del Señor, el evangelio es la predicación. Y está muy bien, todo eso es verdad. Pero cuidado, esto nos puede de pronto a veces dejar desprovistos del carácter real y concreto del ser humano.
Y por eso Benedicto XVI está planteando que el evangelio es ante todo un proceso de dignificación del humano. Esto nos lleva entonces a ver al ser humano como un ser humano real, concreto, que necesita ser rescatado, que necesita ser devuelto, que necesita ser restaurado, que necesita ser posicionado desde la dimensión propia de él como ser humano real que necesita, que requiere, que es carente. Y en esa dimensión carente del ser humano es que se puede visualizar lo evangélico de ese ser humano. Entonces, cuidado que ahí hay una postura clara de Benedicto. En el magisterio de Benedicto XVI, la dignificación es propia del modo de entender lo evangélico. Cosa que ya ustedes después seguro lo verán o lo han visto, que en el Papa Francisco finalmente es lo que se denomina la posibilidad de la cultura del encuentro versus la cultura del descarte. Esto en palabras del Papa Benedicto XVI significa proceso de dignificación. Bien, sigamos. Así entonces, podríamos hacernos la siguiente pregunta. Si este es el contexto de lo que no es la doctrina social y de lo que es la doctrina social en Benedicto XVI y su magisterio, entonces, ¿cómo pudiésemos hacer un camino de transformación, un camino profético de transformación en los escenarios en los que la doctrina social de la Iglesia se incorpora? Porque si lo que hay que transformar es el modo de entender lo humano, no desde un carácter individual, filantrópico, relativista, ideológico, fragmentario, fundamentalista, dogmatizante, sino que hay que entenderlo desde un punto de vista comunitario, integral, evangelizador, humanizante, dignificador. Entonces, ¿cómo hacemos que esa doctrina social de la Iglesia desde Benedicto XVI se convierta en un camino de transformación? Ahí es en donde voy a permitirme empezar a revisar el camino de transformación que ha hecho la Iglesia a la luz de las conferencias latinoamericanas. Y para ello entonces les invito para que miremos ese papel de autoridad, de magisterio que ha tenido la Iglesia a lo largo de las conferencias latinoamericanas, para que podamos desde allí ir entendiendo, transformando, viendo los procesos de evolución histórico-teológica que la Iglesia tuvo desde las conferencias latinoamericanas. Avancemos. Ante todo, Benedicto entiende el camino de transformación de la Iglesia como un proceso de siembra. Va esto a plantearlo en un documento que él lo tiene en sus obras, en sus grandes obras, un documento que él tiene en sus obras donde va a hablar sobre la eclesiología social. Y en este texto de la eclesiología social va a plantear él que la sociedad es igual a la analogía de un árbol. Va a decir, el proceso social es ante todo un proceso de siembra y crecimiento. Pensemos lo social desde una dimensión holística, no lo pensemos desde una dimensión fragmentada. Y si lo pensamos desde una dimensión holística, entonces tenemos ante todo la raíz, el tronco, las ramas, los frutos y la atmósfera. Digamos que este es el modo gráfico como él nos va a ir ayudando a entender lo social. Aquí él discrepa muchísimo, perdónenme decirlo así, discrepa muchísimo de los marcos sociológicos dados en Gustavo Gutiérrez, en el mismo Leonardo Boff, en el mismo John Sobrino, en toda la teología de la liberación dada en el 1962 a 1968 con Medellín. Ya lo vamos a ver. Digamos que él aquí discrepa mucho de ese modo de entender lo social desde unas vertientes de carácter ideológico, sociológico, para entenderlo desde un carácter fundamental social. Es decir, no hay que meterle a esto ideología desde el punto de vista de la sociología, porque nosotros no somos sociólogos, va a decir el Papa, nosotros somos promotores, somos, digámoslo así, profetas, por eso uso el término profético de transformación, somos ante todo profetas de lo social. Y en ese sentido nuestro cambio de perspectiva varía, porque no pudiéramos ser
digámoslo así, eclesiólogos con vestidos de sociología. Somos ante todo hombres y mujeres que pertenecemos a una sociedad que desde allí queremos iluminar la realidad de modo profético. Entonces dice él, tenemos la raíz, el tronco, la rama, los frutos y la atmósfera. Y va a participarnos de una manera analógica de este árbol para poder decir cuál es nuestra incursión dentro de lo social en su pensamiento magisterial. ¿Cuál es? Miremoslo. ¿Qué es el tronco? Ante todo, miren, el tronco, dice él, la raíz es ante todo la espiritualidad. La raíz es, digámoslo así, la plataforma fundamental en la cual todo va a nacer, a crecer y a fundamentarse. Por eso dice él, no podemos pensar lo social como ideólogos. No podemos pensar lo social como ideólogos. Debemos pensar lo social como hombres y mujeres de fe, que hemos recibido una espiritualidad. Y por eso la raíz de toda acción social, a juicio del Papa, es un tipo de espiritualidad. Si esta espiritualidad está sólidamente construida, si la tenemos construida sólidamente, entonces vamos a ver cuál es el tronco. Y el tronco es lo que están ustedes estudiando, la doctrina social de la Iglesia. Pero no doctrina social de la Iglesia como concepto abstracto, porque ya dijimos que en Benedicto la doctrina social no tiene una construcción abstracta. Puede tener un desarrollo teórico, eso es distinto, pero en una construcción abstracta, aislada, desencarnada. Por lo tanto, el tronco es la doctrina social en sus documentos, en su estructura, en su evolución histórica, en sus compendios, en los 15 trascendentales sociales, en las interpretaciones de la derivación del Evangelio, etc. Es decir, el tronco es el camino que ha hecho la Iglesia para poder entender lo social. Ese es el tronco. ¿Cuáles son sus ramas? Las distintas ramas que salen de ese tronco, dice él, son ante todo tres, que a juicio del Papa no se han profundizado y que en Benedicto tienen una diferencia sustancial a Juan Pablo II, a Pablo VI, a Juan XXIII e inclusive al mismo Papa Francisco. Va a decir Benedicto, entendamos lo social desde la filosofía política. Ante todo, pongámosle a esto una rama de tipo filosófica, porque no es posible entender la antropología, la sociología, la psicología, la economía, la política, todo el marco de lo social, si primero no entendemos su tipo de filosofía. Pero esta filosofía no es una filosofía que se va a quedar solo en darnos nuevas ideas, sino que es una filosofía que tiene que encargarse de lo público. Y lo público real, lo público real. Y aquí él va a tomar unas ideas maravillosas de Gaudium et Spes, en donde ustedes saben, Gozos y Esperanzas. Este documento nos va a traer todo el tema y el marco cultural y el marco de iluminación de un hombre y una mujer que tiene incertidumbre, que tiene realidades positivas, realidades negativas, que tiene modos de entender la realidad, y en ese modo de entender la realidad está lo público de fondo. La gestión pública es otra de las grandes ramas en el marco del pensamiento de Benedicto XVI para pensar lo social. Y por lo tanto, los tipos de política. Y cuidado, la tercera rama, que son tipos de política, no se está refiriendo solamente a la política representativa, que es una de las formas de política. Recordemos nosotros que la política representativa, que está conducida por el elemento sistemático de la democracia, es uno de los más conocidos y vividos en América Latina, pero no es el única ni la única forma de política. Porque además de que hay política representativa, está la política comunitaria, está la política asociacional, está la política de Estado, pero también están los tipos de política emergentes. Y hoy en día sí que hay estas formas de política emergente, donde los grupos, las asociaciones, las instancias sociales, la misma sociedad civil y sus formas de organización están produciendo maneras distantes y distintas de hacer política. A todos estos tipos de política hay que ponerles atención en las ramas, según Benedicto XVI. Y por eso los frutos
de ese modo de entender lo social es la capacidad de incidencia, de influencia, de convencimiento y de apropiación. Estas son las 4 frutos que tendría que dar una buena doctrina social de la Iglesia desde el magisterio de Benedicto. Usted tiene que tener capacidad para incidir, tiene que tener influencia, tiene que tener convencimiento y tiene que tener apropiación. Maravillosas las 4 maneras concretas como usted puede ejercer desde un pensamiento, digámoslo así, de Ratzingeriano o de Joseph Ratzinger. Usted tendría que tener estas 4 capacidades y las encuentra en los documentos de la Iglesia. Si usted hace una síntesis del modo de pensar de la Iglesia, el modo de pensar de la Iglesia es influyente, incidente, convencido y apropiado de un modo de entender el ser humano. Y la atmósfera, finalmente, la atmósfera en Benedicto XVI para entender lo social se da dentro de estas 3 marcos: los contextos más próximos, la historia de la realidad humana y la historia de la realidad social. Es decir, la atmósfera no es lo que hay que ir a buscar, sino lo que hay que aprender a ver. Y lo que hay que aprender a ver está ya de forma casi que inmediata en nuestros contextos más próximos, en nuestros contextos más reales. Por eso el contexto más próximo que Benedicto XVI sentenció y de alguna manera abrió al mundo de hoy fue el relativismo moderno. El mundo de hoy es ante todo relativista y el relativismo y la fuerza del relativismo está tomando formas casi que dictatoriales de hacernos pensar que no hay otra manera de ver. Y esto es lo que él denuncia ante este relativismo moderno. Él contrapone ante este relativismo la iglesia comunidad que vuelve a los orígenes de Jesús. Y por eso el contexto más próximo, la historia real y la historia social se convierten en la atmósfera que todo caminante o discípulo de la doctrina social de la iglesia tendría que tener y ver en nuestro tiempo. Pues bien, sigamos. Estas serían entonces las maneras como usted podría evidenciar si está o no asociado con estos principios. Y yo se los dejo solo a modos de pregunta, porque con esto cierro Benedicto. Primero, sabes que la realidad del mundo de hoy debe ser iluminada bajo una espiritualidad que te permita como líder político ejercer la autoridad para incidir en tu medio. Porque recuerden que no estamos hablando del líder político que está ya sentado en el Congreso o que está sentado en el trono de la presidencia. Estamos hablando del líder político que ha hecho un camino profético de transformación. Segundo, tú conoces los principios fundamentales que la doctrina de la iglesia debe tener para ejercer la autoridad e incidir positivamente en tu medio. Es decir, en el fondo lo que estamos viendo es, ¿conoces el tronco? ¿Tienes claro tu tronco social? Tercero, los ejes temáticos fundamentales en la formación para incidir positivamente en el medio a la luz de la doctrina social de la iglesia, las ramas. 4, ¿en qué se evidencia la capacidad de incidencia, la capacidad de autoridad que tiene el líder a la luz de la doctrina social de la iglesia? Y la quinta pregunta que nos haría Benedicto es, ¿qué conocimiento y aproximación históricas tendrían que ser comprendidas por un líder dentro de su contexto a la luz de la doctrina social de la iglesia? Pues bien, estas son las 5 preguntas que yo les dejo para que ustedes puedan seguir ampliando este camino magisterial de Benedicto XVI, en donde esta analogía del árbol, de raíz, espiritualidad, tronco, este tronco que es la misma doctrina social y sus contenidos, estas ramas que son las gestiones públicas, los tipos de política y la filosofía política, estos frutos que son la forma como se evidencia realmente si usted impacta o no como encargado o discípulo de la doctrina social de la iglesia, y esta atmósfera que es la que nos lleva a analizar el ambiente y la realidad más próxima. Estos 5 elementos de esta analogía del árbol nos dan ya de manera casi que concreta el modo como se puede ir entendiendo esto que nos llamó de Benedicto XVI, que es doctrina social de la iglesia. Habiendo hecho este camino, entonces los invito para que pasemos brevemente. Le pido el favor a Ricardo que me diga cuánto tiempo tengo. 10 minutos. Mejor dicho, ¿cuánto tiempo me queda? 10 minutos. ¿Cuánto tiempo me queda? 10 minutos. Ok.
Muchas gracias. De pronto te robes 5 y ustedes me los regalen. De pronto, Listo. por favor. Oh, Ya. dale. Gracias. Bien. Habiendo visto entonces esto, porque me gustaría escucharlos para dialogar, vamos entonces a mirar este camino que ha hecho entonces las conferencias episcopales latinoamericanas. Primero que todo decirles brevemente, porque recuerden que no voy acá a hacer una descripción histórica, detallada, de todos los documentos, de sus procesos de composición, las primera revisión, segunda revisión, tercera revisión, el modo como se dieron las comisiones, las subcomisiones que aparecieron y el modo como se llegaron a los documentos síntesis. Lastimosamente, ustedes están en un diplomado, no están en una maestría ni en un doctorado sobre doctrina social, por eso esto no lo podemos profundizar en este espacio. Sin embargo, el que quede con curiosidad, después me busca, me llama y tomamos un tinto y hablamos de todo eso. Pero por ahora, vamos a dedicarnos al menos de una manera casi que muy breve, muy sucinta, a ver el camino que hicieron las conferencias latinoamericanas para poder dialogar con ustedes y atender sus preguntas. Primero que todo, las conferencias latinoamericanas son lo que la Iglesia ha denominado una oblación por la verdad. Miren qué hermoso esta expresión. Las conferencias latinoamericanas expresan una oblación por la verdad. Saben ustedes que la palabra oblación es una palabra que viene acompañada de la palabra ofrenda. Oblar es ofrendar. Una oblación es una ofrenda, casi que un sacrificio que hace uno como ser humano para poder entregar algo, dar algo, ofrecer algo. Y en este caso lo que se está entregando es la verdad. Por eso, ante todo, categoría fundamental, no solamente ahora sí ya hablo no solo de Benedicto XVI, sino de la Iglesia en general, la Iglesia es servidora de la verdad. Y esto lo va a decir el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, cuando habla precisamente sobre las parábolas del reino, va a decir que nosotros somos ante todo servidores de la verdad. No somos dueños de la verdad, no somos administradores de la verdad, no somos funcionarios de la verdad, somos discípulos y servidores de la verdad. Y esto ténganlo muy en cuenta, porque lo que evita una ideología en la doctrina social es creerse dueño de la verdad. Gran parte de la crisis contemporánea actual es la crisis de la verdad. ¿Y por qué tenemos ideología? Porque tenemos gente que está creyéndose dueña de la verdad. Pues bueno, en el marco de las conferencias latinoamericanas, América Latina hizo una apuesta para encontrarse con la verdad, y la verdad con mayúscula, que claramente es Jesucristo, el Señor, pero también con la verdad con minúscula, que eran las verdades que emergían en nuestro tiempo. Y ante este cúmulo de verdades con minúscula, pues entonces la Iglesia latinoamericana intenta encontrar la manera concreta de entender el Evangelio en la atmósfera social. No voy entonces aquí a dedicarme a plantearles las caracterizaciones de carácter teológico, doctrinal o pastoral que hace la Iglesia en las conferencias, porque todas lo tienen. Las 5 conferencias latinoamericanas tienen algo de teología, tienen algo de doctrina y tienen algo de pastoral. Pero todo este marco pastoral, doctrinal y teológico está casi que revestido, si me permiten decirlo así, abrazado totalmente por el marco social. Y por eso el gran aporte de la Iglesia latinoamericana, la Iglesia en el mundo, fue abrir el velo de lo social y ponerlo en evidencia, poner la carne en el asador. Eso fue lo que hizo América Latina para el mundo, poner la carne en el asador. Y entonces, las claves de interpretación que les voy a dar son las siguientes. Primero, esas de la primera conferencia. Les voy a presentar el desafío, el reto y el fruto que tendría que ser la conferencia de ese momento. Y así sucesivamente con las 5 para ser breve. Decirles 2 cosas de carácter histórico importantes. Río de Janeiro, que fue la primera conferencia episcopal latinoamericana, para algunos no se fue tomado ni siquiera como conferencia, porque fue una reunión más bien corta. Se realizó el 25 de julio de 1955
Y el tema fue el tema de las vocaciones y la formación del clero en el campo social. Ese fue uno de las grandes temáticas de Río de Janeiro. Medellín, 24 de agosto de 1968. Gran parte del tema de Medellín fue lo que les comentaba ahorita, el tema de la teología de la liberación. Puebla, que es una de las grandes conferencias latinoamericanas, casi que la más conocida, la más desarrollada, una de las que tuvo más tiempo, 1975, con sus grandes dos OPP y OPJ, opción preferencial por los pobres y opción preferencial por los jóvenes. Fueron las dos opciones fundamentales que hizo Puebla. Santo Domingo, 1992. El gran tema de Santo Domingo fue la promoción humana versus la cultura cristiana y cómo la cultura cristiana debía ser la garante de la verdadera promoción humana. Y Aparecida en Brasil, Aparecida, nuevamente volvemos al Brasil, pero ya desde Aparecida, donde está Nuestra Señora de la Virgen de Aparecida, año 2007, discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en él tengan vida. ¿Qué podemos decir de estas 5 conferencias a nivel general? Primero que todo, que son una búsqueda por la verdad. Segundo, que son las que nos dan las coordenadas latentes de cómo entender la sociedad. Tercero, que son las conferencias que demarcaron y ojo con esto, previnieron que lo social no se convirtiera en ideología. Aunque algunos quisieron manipular las ideas sociales de las conferencias latinoamericanas y convertirlas en ideología. Y esto nos pasó no solamente en Medellín, en Colombia, con figuras que ustedes bien conocen y reconocen, sino que nos pasó también en el Perú, nos pasó en Argentina, nos pasó en los movimientos seculares de las primeras o así llamadas comunidades eclesiales de base en el Brasil, y nos pasó en varios lugares donde se convirtieron las ideas sociales en ideologías. Tengamos en cuenta esto. Por lo tanto, estas 5 cosas que acabo de señalarles de las 5 conferencias como marco común, entonces nos llevan a los siguientes retos y desafíos de cada una de ellas. La primera, devolvámonos un poquito. La primera, Río de Janeiro. ¿Qué retos, desafíos nos dejó Río de Janeiro? La primera. ¿La anterior? Eso, ahí. Entonces, miren, Río de Janeiro nos deja las siguientes claves de interpretación desde la doctrina social de la Iglesia. Primero, primer desafío que nos pone Río de Janeiro, hay una ausencia de lo trascendente. Por lo tanto, los obispos en esta conferencia buscaron, ante todo, que el reto del ser humano moderno era volver a ser hombres de fe. Y el fruto tenía que ser trascender desde la fe. Había una confusión en el mundo de lo religioso. Por lo tanto, el reto que se puso América Latina fue volver a la identidad. Y esta identidad está en Jesucristo como modelo perfecto de hombre. Por lo tanto, el fruto era, hay que aprender a ser idénticos con lo que creemos. Desafío número 3 de esta conferencia, decir una cosa y hacer otra. La iglesia se daba cuenta que hablaba del hombre social, pero no trabajaba por el hombre social. Por lo tanto, el reto que puso la iglesia era autenticidad desde la fe. Y esta autenticidad desde la fe nos tenía que llevar a convencer desde la vida. Así podemos resumir Río de Janeiro. Si alguien tiene más dudas, con mucho gusto lo podemos discutir después, pero ante todo es la conferencia que busca volver al origen de la fe de los latinoamericanos. Siguiente. ¿Qué ocurre con Medellín? Medellín tiene ante todo claro que no podemos jugar con la dignidad. Y ese es el desafío fundamental de Medellín, no jugar con la dignidad humana. Ya lo había dicho, Benedicto XVI trabaja dentro de sus múltiples categorías. Hablábamos de la categoría del relativismo, la categoría de la comunidad cristiana, la categoría de la dignidad, la categoría de primero la sociología debe ser antropología. Pues bueno, aquí está presente en la conferencia de Medellín este arraigo de Benedicto XVI siendo cardenal y ahora como papa, miren cómo sale
en Medellín esto, y esto les corresponde enfrentarlo prácticamente en Medellín al Papa Pablo VI, es a quien le va a corresponder tener que enfrentar esta categoría de la dignidad humana. Dignidad humana, reto. Dignidad es un principio innegociable y la Iglesia no va a renunciar a este principio y va a estar siempre presente en la doctrina social de la Iglesia. Fruto, una sociedad es libre porque es digna. Gran frase de la conferencia en Medellín. La sociedad es libre porque es digna. Si tú no tienes condiciones de dignidad, pierdes condiciones de libertad. El bien común, otro de los grandes desafíos de la conferencia de Medellín, va a después ser profundizada en Puebla y después de aparecida en documentos posteriores ahora ya con el magisterio del Papa Francisco, pero de eso no tenemos tiempo. Reto, el bien en común. No es solo buscar el bien común, sino ante todo el bien en común. Fruto, la igualdad de comunión. Tendríamos que llegar a una igualdad de comunión porque el reto que nos pone Medellín es busquemos el bien en común. Desafío, los intereses particulares. Por lo tanto, el reto que va a poner Medellín es la primera vez que va a aparecer la categoría de subsidiariedad, una categoría que tiene la doctrina social de la Iglesia, pero que les digo, va a aparecer por primera vez aquí, en este contexto de la conferencia de Medellín. Y el fruto, la igualdad social. Desafío, la exclusión. Reto, la participación. Fruto, una sociedad incluyente. Recuerden ustedes, estamos en pleno auge de la teología de la liberación que nos da Medellín. Ya ustedes después hablarán sobre este tema seguramente, en qué consiste propiamente la teología de la liberación. Y por eso el gran desafío que tiene Medellín es el tema de la exclusión. La oposición de lo público con lo privado. El reto que pone es que no existe oposición de lo uno con lo otro, sino que el fruto tiene que ser una sociedad en comunión. Una sociedad que ha creado valores mentirosos, va a decir Medellín, porque le ha mentido al ser humano. Por lo tanto, el reto son hombres que mueren por la verdad y el fruto tendría que ser que nosotros tenemos que ser reconocidos por esta verdad, verdad que a juicio de Benedicto nos hace libres. Y finalmente, la sociedad del descarte, lógica propia del capitalismo. Saben ustedes que a esta expresión de la sociedad del descarte después es lo que el Papa va a llamar la cultura del descarte, pero ya venía ya a las conferencias hablando sobre el tema de sociedad del descarte. Entonces viene la cultura del encuentro, creer en la utopía del amor que entrega, y este amor que entrega es el amor entendido como posibilidad de las facultades humanas en todas las dimensiones del ser humano. No es un amor en términos idílicos ni de sentimiento, sino que es un amor concreto, pragmático, real. Posicionar al ser humano en toda su vida digna y en toda su vida, digámoslo así, en todas sus posibilidades de vida digna. Siguiente. Pasamos entonces a Puebla, y Puebla nos va a dar unas claves de interpretación importantísimas. Recuerden ustedes las dos grandes opciones de Puebla: opción preferencial por los pobres y opción preferencial por los jóvenes. Aclaremos aquí que la categoría pobre es una categoría que debe ser muy discutida, que ha sido señalada en la Iglesia a lo largo de este camino de las conferencias por muchas formas de ver o interpretar. Brasil, por ejemplo, no habla de los pobres, sino de los empobrecidos. Y Brasil, cuando usa la categoría empobrecidos, va más allá de lo social para decir que el ser humano en muchas de sus dimensiones también está empobrecido. Paraguay habla ellos se atreven es más a hablar de la opción preferencial por los vulnerables, dando con esto una connotación social importante. Bien. Legitimar la ignorancia. El reto sería ser hombres y mujeres de formación. Puebla va a buscar que la sociedad despierte en la conciencia, una categoría que va a trabajar la doctrina social de la Iglesia en el documento de Puebla, conciencia. Y esta conciencia pues nos debe llevar a vencer el desafío de una corrupción de ideas que se contagiaron en hechos. El reto es atreverse a ser diferente, volviendo a ideas originarias, limpias, como diría el Papa Benedicto, a las ideas fundacionales. Fruto, sociedad que puede verse a sí misma como creíble. Otro de los desafíos que Puebla planteó fue el escepticismo frente a lo político. El reto era volver al origen propio de la política, y aquí es cuando Puebla habla de sumergirse en las estructuras sociales
y esto implica incluso la participación cívico-política del cristiano. Por lo tanto, como seres políticos que somos, debemos ser seres cívico-políticos. Y esta categoría cívico-política, trabajada mucho en la contemporaneidad, después va a ser trabajada también, evidentemente, en Fratelli Tutti con el Papa Francisco. La desconfianza en el quehacer político, hay una desconfianza total que reconoce Puebla en el quehacer político y por eso invita al cristiano a confiar para promover esta cultura desde la etimología real del término, que es cultivar los grandes valores que la sociedad necesita. Tenemos Santo Domingo en 1992, siguiente, y Santo Domingo nos va a plantear como marco de lo social el desafío, y es Santo Domingo reconoce una carencia de líderes y el reto es que habían líderes de masas, pero lo que nos pide la iglesia es que si usted quiere ser un verdadero líder de lo social, debe ser el líder de personas. Y este fruto de ser líder de personas vence el tema de ser líder de masas. Otro desafío es que el mundo de hoy, según Santo Domingo, es un mundo de hoy que en la promoción humana no insinúa, pero no influye. Y por lo tanto el reto es influir desde dentro de la misma sociedad para ser influyentes para el bien. Se convence solo con palabras, dice Río de Santo Domingo, por lo tanto el reto es convencer con la vida como fruto de palabra. Ser sociedades coherentes, va a decir allí Santo Domingo en 1992, lo planteó el Papa Juan Pablo II, cuando en esta conferencia mandó a uno de sus cardenales y dijo una frase categórica que no se ha olvidado en Santo Domingo, y es: la evangelización verdadera se da cuando promueves al ser humano. La evangelización verdadera se da cuando promueves al ser humano. ¿Por qué? Porque se pensaba en términos de poder y resulta que el Papa va a decir hay que pensar es en términos de autoridad. Los obispos allí se pusieron de acuerdo para decir que la verdadera obediencia como sociedad es entender el papel de la autoridad. Y quedamos entonces con Aparecida. Y aquí Aparecida, ya voy terminando, me queda un minuto. Con Aparecida tenemos entonces siguiente, que la clave de interpretación que nos da es ante todo un tema de... Anterior diapositiva. Gracias. Ahí. Nos va a decir entonces Aparecida que ante todo lo que tenemos es que ser discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en él tengan vida. Y por eso el tema de la memoria histórica va a tomar aquí un gran valor para poder entender la memoria histórica como una categoría social de la doctrina social de la Iglesia. El desafío es que hay un desconocimiento de la memoria histórica y ante este desconocimiento se nos reta a no hacer de la tradición histórica un pseudo triunfalismo. Aparecida va a tomar esta fuerza de los pueblos indígenas y esta fuerza de las sociedades olvidadas, estas fuerzas que tiene la gran Amazonía, y desde allí nos va a pedir que debemos recuperar el papel fundamental de la memoria. Y recuperando ese papel fundamental de la memoria, podemos entonces ver que el otro desafío es la ignorancia de la historia y sus componentes. Y ignorar la historia nunca nos va a permitir transformarla. Por eso el reto es ser seres históricos de transformación de la propia historia. Miren muy Benedicto XVI aquí ya en su magisterio. Recuerden ustedes que aquí ya tenemos esa Benedicto. En el 2007 ya tenemos toda su marco categorial. Y miren cómo nos va a decir, si transformamos la propia historia, podemos entonces tener como fruto ser recordados por la cohesión entre la historia y mi historia. Y esta mi historia con la historia es la que nos va a permitir llegar a los pueblos que requieren recuperar la dimensión discipular y la dimensión misionera, porque son dos grandes categorías las que van a estar en Aparecida, que son exactamente esas. Somos ante todos discípulos, por lo tanto la iglesia es discípula, no solo es madre, no solo es la que enseña, no solo es la que imparte el qué hacer evangelizador, sino que es ante todo discípula. Y por eso es verdadera discípula cuando escucha. Y este tema de la escucha del pueblo
es lo que va a ir dando las coordenadas, y aquí quiero decirlo abiertamente, es Aparecida la última conferencia episcopal latinoamericana hasta ahora que ha dado las coordenadas más importantes para poder emprender el camino sinodal en el que la iglesia está hoy, porque fue en Aparecida donde la iglesia dijo que era discípula que aprendía a escuchar, y por lo tanto ese camino sinodal emprendido por Benedicto XVI y ahora ya llevado a su desarrollo en el marco de apertura del Papa Francisco, comienza con la visión discipular que tiene Aparecida en el 2007. Y como discípula, entonces va a ser recordada porque es capaz de asumir su historia, abrazar su historia, y abrazando la historia, no la ignora, sino que la enfrenta para poderla transformar. Porque el relativismo solo se combate enfrentándolo. Y esta es la manera como los discípulos y misioneros pueden hacer parte de la doctrina social. Esta es entonces la clave de interpretación, las claves hermenéuticas de este camino de estas 5 conferencias. Ya podemos pasar a la última diapositiva. Son entonces el camino de interpretación que nos dan las 5 conferencias latinoamericanas. Podríamos decir en síntesis que tanto Benedicto XVI, desde su pensamiento magisterial expuesto en esta noche, que las 5 conferencias latinoamericanas expuestas en sus retos, desafíos y frutos, al modo analógico de entender la iglesia como un campo en el que hay que sembrar y crecer, que dentro de nosotros existe entonces es un llamado inminente, y este es poder hacer del evangelio un sello dentro de la vida de los pueblos, como bien lo va a plantear la iglesia en su momento. Como diría el Papa Juan Pablo II, una sociedad que viva la doctrina social de la iglesia tendrá como fruto, y ojo, este es mi último desafío para ustedes, ya a nivel muy personal, permítanme atreverme a darles o darnos juntos, compartirnos juntos este desafío de haber hecho este camino de las conferencias latinoamericanas y comprender a Benedicto XVI. Me permito que San Juan Pablo II nos ayude, diciéndonos lo siguiente: seamos nosotros mártires del bien, capaces de optar por la verdad y la justicia, que construyamos el sueño de Dios, su reino. Este es la civilización del amor. Finalmente es la civilización del amor lo que tendría que tener como marco referencial en nosotros, convertirnos en mártires sociales, siendo mártires del bien, mártires de la verdad, mártires de la justicia. Solo así es posible construir el sueño de Dios. Muchas gracias por su tiempo, por su espacio y abierto al diálogo. Fray Jonatán, muchísimas gracias por ese esfuerzo tan grande de recoger el pensamiento de uno de los papas, de los hombres que ha aportado más a nuestra Iglesia Católica. Y bueno, también por recoger todo este tema de las 5 conferencias del Consejo Latinoamericano. Era un tema supremamente extenso, seguramente que necesitábamos muchísimo más tiempo, pero bueno, creo que ha sido un esfuerzo grandísimo de síntesis. Muchas gracias por ese acercamiento tan especial, sobre todo por ir marcando con mucha claridad las líneas del Papa Emérito Benedicto XVI, quien es un hombre que nos ha aportado y nos sigue aportando a través de sus escritos. Es importante que ojalá vayan ustedes a los documentos, como les he dicho en estos días. Ya habíamos quedado en que iban a leer la Deus Caritas Es, que es un documento muy cortico, pero es hermosísimo, hermosísimo. Y luego la Deus Caritas in Veritate, que ojalá también lo puedan acercarse a él y dar algunas lecturas. No sé si tienen alguna pregunta para Fray Jonatán en esta tarde, o quieran conversar algo, o quieran resaltar algo de la conferencia, o todo está claro. Todo fue súper bueno. Bendito el Espíritu Santo que se derramó en ti, Fray Jonathan, porque es la claridad más clara, aunque entre el trabajo, el carro y ahora ya en mi casa, poder escuchar tan valiosos temas, que es lo que significa que es la Navidad. Es recordar y tener el nacimiento, como también dijo Miguel, todos los buenos propósitos de todo lo que hemos aprendido. Y ha sido un regalo maravilloso tu enseñanza, porque es volver la vida
y es el amor de Jesús en cada uno de nosotros. Muy sabio, gozosa y agradecida contigo y con Dios que te puso esa luz del Espíritu Santo, Fray Jonathan. Gracias, Gracias, Adrián. muy amable. Más tiempo, un comentario, alguna pregunta. ¿Hoy están tímidos o están cansados? Sí, Sí, me tocó más duro porque es un día antes de empezar novenas. sí, sí. Sí, la gente ya está en otros Sí, movimientos. total, total. Por aquí veo una pregunta, dice, ¿se podría decir que la iglesia también es trascendente? Claro que sí, claro que sí. La gran misión de la iglesia es trascender desde el Evangelio. La gran misión de la iglesia es trascender desde el Evangelio. Por lo tanto, la persona que hizo la pregunta, efectivamente sí, la iglesia trasciende desde el Evangelio en el proceso doble de Jesús. Recuerden ustedes el proceso de divinización, que es un proceso descendente de lo divino, proceso de humanización, un proceso ascendente de lo humano a lo divino. Digamos que en ese proceso que es finalmente la doble dimensión cristológica, Jesús como humano y divino, también la iglesia está llamada a hacer el mismo camino de divinización y humanización. Se diviniza porque desciende a lo humano y se humaniza porque asciende a lo divino. Y desde desde esa doble dimensión cristológica, la iglesia está llamada a también divinizarse y humanizarse. Por lo tanto, en ese proceso de humanización y divinización, trasciende la iglesia, efectivamente. Muy bien. Creo que no hay más preguntas. Bueno, muy bien. Pues muchísimas Fray gracias a Jonathan, ustedes por muchísimas su gracias. tiempo. Muy Ok. amable. Fray Jonathan, muchísimas gracias. Yo espero que nos siga acompañando. Claro que sí. Ahí estamos para atender lo que se requiere. Ok, es una bendición grande poderlo tener aquí con nosotros, una persona que le gusta la doctrina social de la iglesia, que la estudia, que la ha estudiado y que realmente tiene un carisma grandioso en todo en transmitir también todo este mensaje que a veces no es fácil, que a veces es un poco complicado. Ustedes mismos se han dado cuenta cuando han intentado leer los documentos, no es fácil, pero aquí tenemos personas que nos ayudan a clarificar y acercarnos a los diferentes documentos. A todos desearles unas feliz Navidad, feliz nacimiento de ese niño. Como les dije, esta Navidad va a ser diferente a todas las otras. ¿Por qué? Porque van a dejar que Dios nazca en la vida de cada uno de ustedes. Eso va a ser diferente porque ustedes siempre han dicho, la Navidad todos los años lo mismo, armamos el mismo árbol, el mismo pesebre, las mismas luces, comemos la misma natilla, los mismos buñuelos, nos engordamos, subimos de peso, pero no, esta Navidad va a ser diferente porque van a permitir que Dios nazca en cada una de sus vidas. De una vez un feliz año, el mejor, el 2023. Recuerden que a partir del 24, yo les estaré avisando, a partir del 24 reiniciamos otra vez nuestras clases e iniciamos un módulo hermosísimo que va a ser todo lo que es lo social en lo franciscano. Creo que va a ser un capítulo hermosísimo que va a ser muy cercano a todo lo que ustedes seguramente la formación que van recibiendo en sus parroquias, en sus colegios, en la universidad, allí donde ustedes hacen presencia o acompañan a los frailes. Les deseamos una feliz noche, un feliz descanso. Fray Jonathan, por favor, regálanos la bendición para irnos a descansar. Muchísimas gracias, Miguel Ricardo, a ti, a todos los participantes por su paciencia y que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, que vuelva Él su mirada de amor a ustedes y les conceda la paz y que puedan ser bendecidos, acompañados por el mismo Jesucristo que nacerá en el corazón de ustedes, que llegará con la fuerza de su nacimiento y de su amor para invitarlos a caminar desde ese amor a ustedes mismos y al prójimo. Que ustedes embellezcan la Navidad con sus actos y palabras en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias. Vale. Aplausos para todos, bendiciones Gracias para a todos. todos. Que Amén. tengan Bendiciones. Feliz una Navidad. feliz Navidad. Feliz Navidad. Y muchas gracias, Fray Nos Jonathan. veremos. Igual para todos. Bendito Dios.
Que descansen, que pasen buena Gracias, noche. igual. Que les dé mucha salud el niño Dios. Nuestros hermanos novicios, Año, felicidad. bueno, bendiciones para todos. Feliz Amén. noche. Amén. Feliz noche.